Bueno, buenas tardes. En función del ciclo de charlas organizados en nuestro stand de Berion para dar un aporte a nuestra comunidad agrícola, hemos convocado nuevamente por segunda vez a la gente de la plataforma Zafras y Mercados. Nos acompaña Agustín Heyer para conversar respecto del mercado de granos, de soja, del complejo soja, analizar un poquito qué se estima para el devenir, el escenario en el que estamos, y tratar de encontrar una vinculación entre esto, de poder programar la producción en función de datos objetivos y la toma de decisiones en base a esos datos, que son en definitiva una forma de capital que tenemos y que a veces, bueno, no se advierte del todo. Así que bueno, bienvenido Agustín. Te cedo el pase para que nos cuentes un poquito de la introducción de Zafras y Mercado, en qué consiste, cómo lo puede utilizar la gente a pie, aquella persona que pasa por aquí, y después le entramos de lleno, si querés, si te parece, al poroto de soja. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Agustín Heyer, soy analista de mercado granario, especializado en lo que es el complejo soja. Estoy como consultor dentro de Zafras y Mercados, donde brindamos un servicio prácticamente de información, y nuestro foco es ayudar a las empresas, productores o cualquiera que lo necesite con su estrategia de comercialización, para que, como vos bien dijiste, tenga un sustento técnico cada una de las decisiones que uno va tomando, ¿no? Campaña a campaña, año a año, si fertilizo más, fertilizo menos, por qué, si siembro un híbrido, otro. Bueno, ahí estamos nosotros un poco con nuestro servicio. Es una plataforma, lo hacemos a través de una plataforma que puede ser contratada por cualquiera. Basta con hacer una suscripción. Y van a tener acceso a cada uno de los segmentos que tenemos dentro de esta plataforma, como informes diarios, semanales, mensuales, etcétera. Entonces nada, eso es un poco de lo que va la empresa Zafras, ¿no? Y yendo a lo que vos me decías, a un poco a ver cómo está el contexto del mercado de la soja actualmente. Bueno, creo que es bastante oportuna la Expo Agro, ¿no? Y el contexto y el momento del año actual. Siendo que estamos previos al inicio de la nueva cosecha de la campaña 24-25, y ya estamos con una campaña 23-24 que viene cerrando, quizás no con un ritmo de comercialización como sería esperado, por lo menos acorde al promedio histórico. Actualmente venimos con una campaña 23-24 que se comercializó aproximadamente el 78%, cuando habitualmente debería estar vendido ya un 80-87%. Es decir, hay 10 puntos de diferencia, esos 10 puntos que ya queda muy poco margen para comercializarse y se van a terminar solapando con la nueva campaña, atentando un poco, ¿no?, contra esta esperanza alcista de mercado para el momento de cosecha. Entonces, a esto, si le sumamos el plano internacional, también tenemos un contexto que nos invita a pensar en un escenario pesado, bajista, con un Brasil que va a estar cosechando aproximadamente 174.8 millones de toneladas, acorde a nuestras estimaciones propias, con nuestros clientes que están allá en Brasil, que nos ayudan a ratificar todo esto. Quizá los rendimientos del norte quedaron un poquito elevados, pero más allá de eso, por encima de las 173 millones de toneladas, es una cosecha muy, muy, muy grande que supera por lejos a la campaña anterior, que estaba en 153 millones de toneladas para Brasil. Entonces, cuando todo el poroto brasilero termine de ingresar al circuito comercial, que viene un poquito ralentizado por lo que fueron las precipitaciones de enero, cuando todo esto ingresa al circuito comercial, esperamos que la presión bajista internacional tenga lugar y genera aún más presión y valide este mercado más bien bajista, ¿no? Entonces tenemos un plano internacional con eso, variables también como el efecto Trump, podríamos decir, que ya en cualquier momento le hacemos un índice, que es un político que le está agregando muchísima volatilidad a los mercados con lo que dice y con lo que no dice también, implementando medidas arancelarias, postergándolas, volviéndolas a implementar. En este sentido, para no ser tan extenso con el segmento geopolítico, sí me gustaría resaltar que
estamos en un momento en un año que no toca el mismo contexto que el 2017, previo al primer gobierno de Trump, donde había implementado medidas arancelarias en un contexto donde el share que tenía Estados Unidos sobre las importaciones chinas era muchísimo mayor. Hoy ya queda bastante relegado con Brasil, que domina ese segmento de las importaciones chinas. Brasil ya aborda casi el 79%, 70 y pico por ciento de las importaciones chinas. Estados Unidos ha quedado bastante relegado. Por lo tanto, podemos decir que estos aranceles que implementa hoy Trump contra China quizás no tienen la misma agresividad que tuvieron en el gobierno anterior de Donald Trump, ¿no? Porque, bueno, en términos de volumen multiplicaría por un factor muchísimo menor. Entonces, por ese lado, creemos que hay todavía un margen, un poco más de margen de agresividad, podemos decirle, por parte de Trump. Más allá de esto, el mercado ya lo prició parcialmente con una baja luego del anuncio y del inicio de la implementación de estos aranceles. Entonces, bueno, vimos cómo el mercado ya lo prició. Resumiendo todas las variables que venimos comentando, entonces tenemos un mercado internacional con una presión bajista muy fuerte que está pegando también en los mercados locales, una cosecha de Brasil que está ingresando un poquito ralentizada, pero que se va a concentrar mucho este volumen entre lo que queda de marzo y abril, deprimiendo aún más los precios y también ejerciendo su presión en la parte, ¿no?, en el segmento local acá en Argentina. Un mercado local que viene bastante golpeado por parte del productor, un productor que no encuentra margen y por lo tanto no tiene un incentivo claro para decidir pricear su mercadería. Por lo tanto, están cerrando algunos negocios, creo yo, inteligentemente, a fijar, dado que algunos compradores están ofreciendo condiciones muy buenas de fijación con un plazo largo durante todo el 2025. Entonces, con estas condiciones creo que son muy positivas para ir cerrando negocios, buscando apalancarnos en un segundo semestre donde podríamos llegar a ver algún potencial alcista. Es decir, creemos que de corto plazo, y podemos decir que hasta junio aproximadamente, vemos un mercado más bien bajista, la presión de cosecha se va a hacer sentir, y en el segundo semestre podríamos esperar algún repunte justamente en respuesta a esto que venimos diciendo. Los márgenes son tensos en Argentina, en todos lados del mundo, en Estados Unidos, en Brasil. Esto lo que nos va a dejar en líneas generales es con un área sembrada bastante menor a nivel mundial. Por lo tanto, es esperable que la producción de la campaña siguiente, si vemos el nivel de oferta mundial, posiblemente sea o la misma o baje incluso respecto de la 24-25. Por lo tanto, esperamos que cuando empiece a enfocarse todo el mercado en lo que es el hemisferio norte, cuando entre la siembra, cuando empiece todo el ciclo de siembra de Estados Unidos fuerte, esperamos ver en ese momento una mejora en el precio, apalancada en una menor superficie sembrada posiblemente por el país norteamericano. Entonces, por eso decimos que es interesante apalancarse en estas alternativas que ofrecen algunos compradores grandes de fijación con plazos largos por parte del productor, para buscar justamente capturar este segundo semestre con potenciales mejoras en los precios. Si tenemos que vender en el corto plazo, diría estar atentos a lo que son las oportunidades que nos va dando el mercado, que en Argentina son varias, si uno sabe leerlas y aprovecharlas. Aprovechar esos repuntes e ir tomando precio, quizás no del 100%, depende de cada caso particular, pero sería interesante, ¿no?, para aquel que no puede guardar el grano y venderlo después, ir tomando precios de a poco cuando los valores peguen algún que otro salto. Pero bueno, fuera de eso, el mensaje es una tendencia bajista hasta por lo menos junio, y de ahí en adelante esperamos que los precios mejoren para el complejo en general. Yendo a lo que es concretamente Argentina, vemos algún repunte respecto a lo que fue el año pasado en el área cultivada y probablemente en los rindes. A ojo de buen cubero nada más por andar por la ruta, pero uno ve que la soja, si bien tiene un crecimiento tal vez uniforme, o algunos lotes se ven un poco mejor, hay muchísima más soja que maíz. No sé qué incidencia habrá tenido la elección de eso, o en la elección de eso la chicharrita.
que produjo un efecto pánico que volcó a la gente muy probablemente a la soja, acompañado de las lluvias, las precipitaciones que pudimos tener. Dos preguntas. Uno, en el mercado local, ¿qué incidencia o presión sobre los precios podés ponderar en esa producción para este año, en lo que respecta a Argentina? Y bueno, y lo segundo, vos me decís que por ahí se nutren de las informaciones de los productores. Hay un reporte que considere todos esos lotes uniformes. Sabemos que, por ejemplo, por incidencia de las lluvias focalizadas, o tal vez por la fertilización con coeficiente de variación de uniforme también, que es lo que atañe a nosotros, es decir, lugares en donde cae más fertilizante y lugares donde cae menos, producto de la práctica misma, o de la población de plantas, se percibe, se advierte en el lote esa uniformidad. Hay un relevamiento en la conformación de precio, en la expectativa de recolección del grano, que incida sobre el precio en lo que respecta a esos datos, a esas informaciones, y en todo caso, si los existen. Son relevamientos de corte manual, visual, son relevamientos que provienen de los monitoreos satelitales. ¿Cómo se compone esa estimación de precio, en realidad de producción, y posteriormente el precio que pueda tener por el volumen? Bueno, me vas a decir si le respondo o no a la pregunta. No, diría primero, empezando por lo que era el segmento, el desarrollo de la campaña y la migración posible de hectáreas, apalancado en lo que fue el impacto de la chicharrita. Ahí vimos una migración de hectáreas, efectivamente. Lo que sí nos pasó es que atravesamos un enero muy, muy poco lluvioso, que nos dejó con bastantes sequías en muchos lugares, impactando muy fuertemente en lo que era el potencial de rendimiento. Nosotros, en nuestras estimaciones propias, teníamos potenciales de rendimiento muy altos, creíamos que era completamente alcanzable. Cuando vimos lo que nos dejó enero, esos potenciales de rendimiento tuvimos que recortarlos. Por lo tanto, si tuviera que decir algo, diría, el área de soja creció a costa en parte del área de maíz, es cierto, pero creo que hay una cuestión con los rendimientos y el impacto que nos dejó la sequía, que en muchos lotes fue irreversible, que veremos cómo termina dando ahora. Lo que sí podemos ajustar un poco, que lo que comentaba hoy en una charla de la mañana, hay una oportunidad quizás de ajuste en lo que es el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, dadas las precipitaciones que recibimos en estas últimas semanas, un febrero muy llovedor. Por lo tanto, creo que ahí hay un potencial de recupero en la producción argentina. Creo que podría dejarla alineada a lo que fue la campaña pasada, a pesar de un incremento en las hectáreas. Por otro lado, yendo a lo que vos me decías, el impacto de todo esto en precio, bueno, es un poco como te comentaba anteriormente. Pienso que el hecho de que se junten, supongamos que lo que queda hoy por comercializarse de la campaña 23-24 son unas 17% aproximadamente, 8 millones de toneladas más o menos que quedan comercializarse, suponiendo que se vende el 95% de la campaña. Entonces quedan 8 millones de toneladas por comercializarse, que en el momento estacional en el que estamos equivalen a más o menos 2.5 meses de molienda total país. Por lo tanto, creo que va a haber una incidencia muy fuerte en precios cuando se junten esos 8 millones de toneladas que tenemos pendientes de comercialización de la campaña 23-24 con el flujo de cosecha de la campaña 24-25, que podría estar en el orden de los 40, hoy la tenemos estimada en 48,4, después luego de los recortes que hicimos, pero creemos que con esto que te comento, con las precipitaciones, si tenemos que ponderarlo otra vez, que lo tenemos que hacer, es un trabajo que vamos a hacer en estos días, quizá hay una oportunidad mejor y puede dejar la campaña en torno más cerca de los 49, 49 y algo, alineada a la 23-24, digamos. Por lo tanto, creemos que sí, que el impacto en precios va a ser bajista, pero también va a estar apalancado y exacerbado por el contexto macro en general del complejo soja, digamos. Pero siempre con esa vista un poco esperanzadora para que no sean todas noticias negativas, digamos. Creemos que hay luz al final del túnel y que ese final del túnel estaría más próximo del segundo semestre, quizás en junio, podríamos empezar a ver este repunte que te comentaba. Bueno, y por último, como para dejarlos libres ya, me gustaría alguna
alguna reflexión, algunas palabras, tal vez como para quien pasa por aquí y que pueda comprender, nada, en una síntesis tal vez de 5 cuestiones, por poner un número, ¿no? De las que nosotros nos podríamos tomar para proponer a la gente la utilización de estas herramientas tecnológicas, ya sea por el lado nuestro, ¿no es cierto? Verion comercializando agricultura de precisión y maquinaria con agricultura de precisión incorporada para poder hacer caso a lo que el agrónomo advierta como la mejor receta para esos lotes, pero también otras herramientas de corte digital para poder tomar esas decisiones que son posteriores al éxito de la campaña o no, o con lo que se haya podido. Nada, convocar por ahí, invitar a la gente a que se arrime al portal de Zafra y Mercado, qué es lo que va a encontrar ahí, cómo es el panel, cómo funciona aquello, digamos. ¿Y qué crees vos, ciertamente, en esas pocas palabras, que pueda aportarle a la gente que está trabajando en el segmento, ya sea de la comercialización o simplemente gente que está en la producción, pero que tiende a profesionalizarse y quiere empezar a tomar herramientas que, bueno, considero a Zafra y Mercado una de esas herramientas que puede tomar? Bueno, perfecto. Primero y principal, y sacándome la camiseta, creo que es muy importante, más allá de cualquier cuestión, tomar decisiones con información. Ahora sí me vuelvo a poner la camiseta. Zafra y Mercados lo que viene a hacer un poco es eso, es a ayudar a cualquier persona, cualquier productor, cualquiera que necesite comercializar su grano, porque nos dedicamos y nos enfocamos a desarrollar estrategias en base a la lectura de mercado que vamos capitalizando y en nuestra visión amoldada a cada cliente particular en función de lo que cada cliente también necesita, para que las estrategias sean bien, digamos, también personalizadas. A tu pregunta de cómo lo pueden encontrar en la plataforma nosotros tenemos, bueno, es muy modular, tiene distintos segmentos, pero ahí adentro lo que van a encontrar es desde informes diarios que nos cuentan cómo cerraron los mercados ese mismo día, hasta informes semanales que tienen algún grado mayor de trabajo de información, quizás de elaboración de información en base a indicadores, y nuestras conclusiones están plasmadas allí. Y luego también tenemos otros segmentos un poquito más, digamos, premium, que son consultoría, en donde ahí pueden acceder a tener conversaciones con nosotros, los analistas. En el caso de soja sería yo, por ejemplo, en donde estaríamos conversando y desafiando las distintas estrategias aplicables. Digamos, para poner un ejemplo claro, con el diario del lunes es muy simple, pero si tuviéramos que volver para atrás, un comprador, vamos a poner un ejemplo, un comprador de trigo, pongamos, cuando tuvo la oportunidad de comprar en 170 y pico, 178, era quizás un momento para comprarse todo, y nosotros tenemos clientes que hemos advertido de eso, han tomado una buena posición y hoy están extremadamente contentos porque vos ves el tablero y hoy el trigo subió de los 200 para arriba. Por lo tanto, creo que nada, eso es un ejemplo. Nuevamente, con el diario no es muy simple, pero para el ejemplo es válido. Nosotros nos enfocamos en eso, en ayudar a anticipar estos posibles escenarios para tomar las decisiones lo antes posible y de esta forma mejorar los márgenes y la rentabilidad de cada negocio. Bueno, muy bueno escucharlo. Realmente es algo que se puede seguir también por YouTube y por otras. Hay otros canales de comunicación de Zafra y Mercado donde pueden seguir a los analistas y poder informarse un poco y generar expectativas en función de eso. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos un año más. Esperemos que sea mejor que los anteriores, que empecemos a repuntar. Sería a partir de junio, ¿verdad? No me vaya a mentir, mira que estamos todos esperando. Está mi cara ahí. Bien, bueno, tomamos el compromiso. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Un saludo para tu mamá. No, muchas gracias por la invitación. Esperamos encontrarnos el próximo año. Y bueno, y espero que sea un gran año comercial para todos, el 24-25, que va a ser desafiante, pero creo que se puede, Bueno, bien.